tardes. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy nos convoca este tercer webinar de nuestro ciclo dentro del proyecto PAIDI 00722. Comunicación, innovación y liderazgo, competencias y habilidades para universitarios del siglo XXI, que está adscrito a la Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Pues es para todo el equipo PAIDI un honor recibir el día de hoy a la maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán, quien nos va a impartir este webinar titulado La inteligencia emocional y los niveles de liderazgo. Antes de empezar, quisiera explicarles un poco la mecánica. Vamos a tener primero una exposición por parte de la maestra en relación con el tema, utilizar una presentación y más adelante tendremos un espacio de preguntas y respuestas si gustan levantar la mano a través del medio o escribirla en el chat. También para todos aquellos que no se inscribieron por alguna razón, les pedimos que coloquen su nombre completo y su correo electrónico para que se les envíen sus constancias de asistencia. Y los que sí están inscritos, pues solamente les pediríamos que si les es posible, coloquen también su nombre completo en su espacio, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a leer una muy breve semblanza curricular. La maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán, la ponente del día de hoy, es diseñadora gráfica egresada de nuestra facultad, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cuenta con una maestría en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y actualmente es doctoranda en Innovación Educativa. Ha sido subeditora gráfica y directora creativa para editoriales y empresas en Internet en el área de tecnologías de la información. Es académica en la FES Acatlán desde el año 2001, funcionaria en el periodo 2005 a 2009 en la Secretaría Técnica y coordinadora de la licenciatura en diseño gráfico. Fomenta la participación de los estudiantes en actividades culturales y en proyectos de investigación enfocados al emprendimiento socialmente responsable e innovación en vinculación con el campo laboral para instituciones y organizaciones públicas y privadas. Ha incursionado en investigaciones sobre sustentabilidad, capital humano e intelectual, aprovechamiento de recursos y materiales alternativos en las técnicas de impresión, en el diseño de envases y embalajes y en tecnología educativa. Como verán, el perfil de nuestra ponente es sumamente adecuado para el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es de la inteligencia emocional y los niveles de liderazgo en el marco de este ciclo de webinars donde hablamos sobre habilidades blandas. Pues es un honor para nosotros, maestra, bienvenida y le cedemos la palabra. Y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es maravilloso ver cuánta gente se conecta, sobre todo muy entusiastas. Y reconozco ya gente egresada, gente también que son estudiantes de todo el equipo. Y primeramente quiero agradecer precisamente a la doctora Moni y a la doctora Mariana y a todo el equipo del proyecto PAIDI en esta cuestión de comunicación, innovación y liderazgo por esta amable y generosa invitación, porque yo siempre voy a aceptar este tipo de proyectos porque sé que son muy buenos y son súper valiosos al momento de que tú ya estás al frente de un equipo de trabajo. Y aunque no lo estés, si a lo mejor ahorita tú te encuentras todavía en esa búsqueda, te va a ser muy útil todo lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, lo que vamos a tratar del tema de hoy, que es la inteligencia emocional y los niveles de liderazgo. ¿Por qué son tan importantes? Porque de hecho están presentes siempre en todo lo que hacemos. No es únicamente algo que digas cuando salga a trabajar, cuando me encuentre en tal lugar. O sea, los niveles de liderazgo también se van a dar a partir de qué manera gestiones tus emociones. Porque si hacemos más que nada un tipo de introspección y de reflexión, fíjense cuántos aspectos cotidianos nos afectan. Nada más pongamos de ejemplo la pandemia, la pospandemia.
todos los puntos críticos, todo lo que desencadenó a nivel emocional en las personas, también repercute directamente en esas decisiones que tomamos. Sí, eso es un ejemplo bien chiquito, pero eso es parte de lo que vamos a platicar hoy. Y como el tema es vastísimo, de hecho, o sea, hasta les comentaba que hice mi acordeón. O sea, tengo mis notas, mis apuntes, pero porque quiero llevarlos de la mano y quiero también aportar a partir de las opiniones de otros autores. También hay unas cosas que no estoy de acuerdo, hay otras que sí coincido, y a partir de esa experiencia que he tenido tanto laboral, académica, con mis relaciones también personales, en cuestión con mis estudiantes, se construye ese conocimiento y es algo que quiero compartir. Entonces, voy a compartir precisamente mi presentación, me van siguiendo. Al final, pues lo que ustedes gusten comentar, como bien lo mencionó las autoras, es para que ustedes también puedan identificar ese tipo de aspectos en los cuales vamos a estar hablando. Pero bueno, quiero comenzar primeramente con esta frase, esperen un segundito, ahí voy, como pueden ver, ahí voy. Que menciona Curro Duarte. Dice, primero sentimos y después decidimos. O sea, es decir, que a toda acción viene precedida por una emoción. Y entonces aquí piensas, o sea, piensa en qué punto, cuántas de las decisiones que has tomado las has hecho conforme lo que sientes. Imagínate que estás al frente de una empresa. Y en este punto tú tienes que tomar una decisión y te dicen, no decidas de manera visceral. Esa frase que dices, bueno, visceralmente, ¿qué es? Pues es precisamente porque tus emociones son las que están hablando por ti. O sea, tú no estás tomando una decisión meditada, estás actuando por impulso. Entonces, según Duarte, primero sentimos y después decidimos, pues tiene mucha razón, porque nosotros estamos como observadores constantemente haciendo interpretaciones de una realidad. Y entonces, al momento de que nosotros estamos interpretando esa realidad, viene condicionada por la forma en que nosotros tenemos ese conocimiento del contexto. Parte de nuestras emociones o de esa forma en que nosotros actuamos viene condicionada por la genética, también por la forma en que nos desenvolvemos y por la educación recibida. Por eso a veces decimos, ay, es que seguramente heredaste el carácter de tu papá o de tu mamá o de alguna persona, o te educaron en un ambiente muy rígido o muy flexible, o son totalmente abiertos. Entonces, todo eso te va a ayudar a ti, o más bien te está formando a que tú también interpretes a tu forma de ver exactamente eso que estás viendo como realidad. Entonces, por eso es importante que cuando tú empieces a trabajar ese tipo de habilidades que te ayuden a desarrollar tu inteligencia emocional, primeramente contextualices. Y entonces aquí, algo que menciona Duarte que se me hace muy interesante, piensa que en este punto, cuando te dejan a ti al frente de un proyecto, que tú eres la cabeza y que te vas a comprometer, ¿sí? Nosotros, al momento de que tratamos de interpretar esa realidad, también tendemos mucho a elegir, o sea, nosotros podemos elegir ese tipo de decisiones, pero hay una tendencia a elegir emociones negativas. A ver, no es fatalismo, pero es una realidad porque esas emociones nos están diciendo, ¿y si no puedo con el proyecto? ¿Y qué tal si me rebasa? ¿O qué tal si no cumplo con los tiempos de entrega? O seguramente algo va a suceder. Entonces, a eso se le denomina profecías de autocumplimiento. O sea, es decir, tu propio pensamiento, o sea, te está generando una emoción. No sabes siquiera lo que va a suceder, pero ya te está predisponiendo. Y entonces también eso te bloquea. Pero habla mucho de que tienes que gestionar esas emociones para que no te sabotees. Imagínate, todavía no tienes el proyecto encima y ya lo estás rechazando. Entonces eso lo que te hace es que aparte de que te bloquea, te deja en esa famosa zona de confort. Por eso muchas personas súper talentosas, yo conozco a muchísima gente talentosa que no acepta los proyectos porque su mente ya la autosaboteó y le dice, no vas a poder porque tengo miedo, porque a lo mejor no conozco ni siquiera mis limitaciones. Y entonces a veces nosotros hablamos por nuestras propias limitaciones y decimos, no vas a poder, más bien hablas por ti. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar primeramente las emociones. ¿Qué son las emociones?
en esencia son impulsos que nos llevan a actuar. Desde que el hombre aprendió a subsistir, te dice, ay, es que tienes miedo, sientes ira, te sientes molesto, hay desagrado porque me están diciendo que algo va a suceder, me están previniendo de algo, o a lo mejor esto me causa placer. Entonces, las emociones están ahí para algo, pero si tú no las sabes emplear de manera, se puede decir, eficiente, entonces también te van a bloquear. Pero existe también la cuestión de que en las emociones se trabajan dos mentes, lo que dice Goleman. Tenemos dos mentes, una mente racional y otra mente emocional. O sea, una mente que piensa y una mente que siente. Entonces, aquí una mente racional, o sea, nosotros, nuestro cerebro límbico, al carecer de esa capacidad de lenguaje, entonces no me puedo expresar, entra en función mi cerebro racional para tratar de explicar eso que estoy sintiendo. Y entonces me convence de alguna manera para que creamos, o sea, para que estemos creando una especie de toma de decisiones de manera meditada. O sea, te estás convenciendo de que esa emoción no te va a dominar. Y entonces meditas esa emoción y entonces es cuando aprendes a expresarte y a comunicarte. Por eso es importante que exista se puede decir que un equilibrio entre una mente racional y una mente emocional, pero ese sería el ideal. Pero la cuestión es que tampoco podemos ir por el mundo con una cortina de hierro, ¿no? Que dices, todo lo voy a mentalizar, no va a pasar nada. Pues hay gente que realmente se construye una especie como de coraza, ¿no? Como una capa y te dice, nada me va a mover de aquí. Pero eso es irte a otro extremo, porque quiere decir que en algún momento esas emociones se van a desbordar y entonces te van a traicionar en el momento menos esperado. Imagínate que estás ante una junta y que vas a decidir algo y tú siempre con esa cortina de hierro y de repente esa emoción se desborda, pues no quiero decirte que también ahí ya perdiste completamente. Y el otro extremo es cuando somos un manojo de sensibilidades, ¿no? Que pues tenemos los sentimientos a flor de piel y nos conmovemos. Entonces también eso hay que gestionarse y hay que controlar, ¿sí? Entonces por ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, partiendo de este tipo de cuestiones, nuestras dos mentes también nos permiten, en este sentido, hacernos la pregunta, ¿qué sucede cuando nos desbordan las pasiones? Cuando mi cerebro emocional es mucho más dominante que mi cerebro racional. Entonces, aquí la solución sería identificar y reconocer esas emociones a partir de que yo me estoy haciendo una especie de autoconciencia. Según aquí dice Martins, que a un mayor nivel de inteligencia emocional vamos a tener un mejor desempeño laboral y liderazgo mejores. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda a colaborar de manera efectiva con los miembros de un equipo, pensar antes de actuar o de reaccionar. O sea, de verdad es muy complicado, es muy difícil. Yo tengo que ponerlo a prueba. De hecho, toda mi vida desde que estaba en la escuela, o sea, pienso en mi formación y luego de manera profesional al frente de un equipo, siempre para mí fue muy complicado dejar a un lado un poco las emociones, controlarlas para poder tomar una decisión importante. Porque pues yo soy muy sensible, pero ya no, o sea, ya no dejo que esas emociones me bloqueen y tampoco que se desborden. Entonces, aquí también me permite atender conflictos. Eso es algo que se busca muchísimo en lo que son los líderes de ahora. Porque a lo mejor tú puedes ser muy buen programador, puedes ser el mejor ingeniero, pero no tienes la capacidad de resolver o atender un conflicto porque sales huyendo y dices, no, yo no puedo, porque ahí sí yo no me meto y no es mi fuerte. O sea, no es que sea tu fuerte, es que es parte de ese tipo de habilidades que tienes que desarrollar, porque la inteligencia emocional es algo que también se puede desarrollar, lo vamos a ir viendo ahorita. O sea, si tú no naciste con este tipo de habilidades, se pueden desarrollar, se pueden ejercitar, ¿sí? Entonces, es importante que a partir de que tú ubiques estas habilidades, reconozcas que tienes muchísimas más ventajas, porque también te permite trabajar de manera sinérgica con tu equipo. O sea, al manejar una sinergia con ellos, te vas a dar cuenta que puedes lograr mucho más cosas articulando, motivando, influyendo a los demás, que si cada uno por separado se trabaja, ¿sí? Entonces, en este contexto, dice Goleman, que existen habilidades clave que vamos a desarrollar para trabajar la inteligencia emocional. Esas habilidades clave son la autoconciencia,
la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Las hemos escuchado hasta el cansancio, que dices, ay, tengo que ser empático, ya sé, todo el tiempo me dicen, tienes que ser empático, tienes que practicar la empatía, pero es más allá de trabajar una palabra, o sea, el concepto de empatía a un nivel profesional es mucho más profundo, porque implica que tú te comprometas con tu equipo de trabajo, con tus colaboradores y ellos a su vez también contigo. Pero ¿cómo lo vas a lograr? O sea, en este punto vamos a hablar de los niveles de liderazgo. Todas estas habilidades de inteligencia emocional van a estar presentes en esos niveles de liderazgo. Y en estos, fíjense, el primer, bueno, yo le digo como primer nivel, no porque si no pasas uno no llegas al siguiente, sino simplemente son niveles que se dan a partir de cómo también nos comunicamos. El nivel de liderazgo, el primero que vamos a encontrar es el intrapersonal o liderarnos a nosotros mismos, que no es lo mismo que comunicación intrapersonal. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero en un nivel de liderazgo intrapersonal o liderarnos a nosotros mismos implica tener esa habilidad, sobre todo de una autoconciencia. O sea, ¿qué es autoconciencia? O sea, es tener esa conciencia emocional en la cual nuestros estados internos, todos nuestros los efectos y su valoración adecuada, o sea, nos permiten sobre todo manejar y reconocer nuestras propias fortalezas. O sea, es como decir, bueno, ya sé que tengo este tipo de emoción que no me domine, este nivel de, o sea, me implica que yo al momento de que haga ese tipo de autoconciencia, también regule y controle esas emociones. Y eso se da a partir del autocontrol, de la confiabilidad, de la integridad, la adaptabilidad, la innovación. Entonces, imagínate, todo eso toma forma en tu cabeza una vez que tú tienes una autoconciencia y luego autorregulación y después viene una motivación. Acuérdate de las habilidades que mencionamos ahorita. No va a haber examen, pero sí es para que las vayas ubicando. Entonces, ese tipo de motivación, ¿para qué me va a servir? O sea, esa motivación es importante precisamente porque es lo que te va a marcar una dirección, precisamente para que todos esos estados y recursos vayan al cumplimiento de ciertos objetivos que tú mismo también te fijaste. Entonces, aquí es necesario orientarse hacia el logro, hacia el compromiso, hacia el optimismo, porque tampoco te vale si dices, bueno, no soy optimista, entonces no se trata de que vayas sonriendo a todo el mundo y echando flores, pero es importante que también consideres parte de esa motivación para que tú mismo puedas continuar. Y de otra manera tampoco puedes motivar a los que están cerca de ti. Entonces, en pocas palabras, te estás gestionando a ti mismo, ¿sí? Entonces, tienes el nivel de liderazgo que se considera intrapersonal y entonces puedes hablar de lo que viene, que es el liderazgo interpersonal. El liderazgo interpersonal o liderar personas no se debe entender como que las puedo manipular, porque también hay personas que son muy buenas manejando el discurso para manipular lo que la gente piensa y entonces actuar en favor y beneficio de otros, ¿no? Eso jamás puede pasar. Pero cuando hablamos de liderar personas, en este nivel de liderazgo, va ligado a la manera como me relaciono con otros. Y al momento de que cómo me relaciono con otros, es fundamental desarrollar la empatía. Ahorita vamos a hablar de la empatía, es un punto y aparte la empatía, porque es más allá de lo que hablábamos de que si está de moda o no. Es desarrollar la empatía, que es esa capacidad de tener conciencia de las emociones, las necesidades y preocupaciones, pero de los otros. Yo ya conocí las mías, pero al momento de que estoy liderando a otras personas y estoy teniendo conciencia de sus necesidades, de sus preocupaciones, esto se hace en un marco de comprensión de los demás, demostrando una actitud de servicio. La actitud de servicio, si ahorita yo te preguntara, ¿cuántas personas conoces que de verdad tengan actitud de servicio? Así, tal vez contados con los dedos de tu mano. ¿Qué es actitud de servicio? Va más allá de que tú cumplas con objetivos marcados a partir de un oficio, una profesión, un compromiso. La actitud de servicio tiene que ver precisamente con ese grado de empatía que tienes con los demás. ¿Cuántas veces has ido a un lugar en donde la persona te atiende en automático? Sea la cabeza de la empresa o hasta la que abre el negocio.
Esa actitud de servicio lo que hace es conectar contigo. Entonces, y si tú eres la cabeza o el líder y no tienes esa actitud, pues, ¿qué pasa con la otra persona? Simplemente se siente menos valiosa, no se siente importante, y entonces tú no puedes orientarlo hacia una mejora, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes esa apertura, o sea, esa actitud de servicio, desarrollas equipos de trabajo totalmente integrados y funcionales, ¿sí? Entonces, muchas personas andan por el mundo con un bagaje impresionante de conocimientos, pero cero actitud de servicio. Por eso es tan importante que tú lo consideres y lo desarrolles. Y si en este momento dices, no, nunca lo he practicado, pues es momento de lo que vayas a hacer. Entonces, todo esto deja como resultado que tú como líder desarrolles el mejor potencial de tus colaboradores, de las personas que están junto a ti. Entonces, es crear una mejor versión no solamente de ti, sino de las personas que están junto a ti. Y entonces se va construyendo precisamente relaciones mucho más estables en un ambiente confiable, en un ambiente laboral estable. O sea, ¿cuántos de nosotros buscamos estabilidad laboral? La estabilidad laboral va más allá de que me digan, no me van a correr en una semana o en un mes. Esa estabilidad laboral también viene precedida por lo que yo siento y cómo me siento con la gente con la cual estoy colaborando o trabajando. Entonces, cuando dices, estoy estable laboralmente, siéntete afortunado, porque quiere decir que tus compañeros de trabajo van en la misma sintonía, van por los mismos objetivos y están ayudando a que todo crezca. Sí, o sea, todo es maravilloso. En ese sentido dices, ay, todo es maravilloso y todo es fantástico, pero no es gratuito, hay que trabajar constantemente. Eso se logra precisamente esforzándote más. Ese esfuerzo implica que tú seas una persona abierta. Sí, y si no eres una persona abierta, pues casi, pues te recomiendo, ahorita vamos a ver las recomendaciones al final, precisamente para que vayas actuando en consecuencia, ¿ok? Y esto me lleva al siguiente nivel, que es el nivel profesional o liderazgo del negocio. Es más que nada una adecuada autogestión y gestión de los recursos personales del equipo. Ajá, o sea, aquí se crea una sinergia, lo que decíamos, una sinergia extraordinaria de potenciar lo que son las contribuciones grupales. O sea, es necesario desarrollar habilidades sociales de dirección, pues una capacidad de influir de manera positiva, de comunicar efectiva y afectivamente. Entonces, ese manejo de conflictos, esa gestión de cambios, creación de lazos, me permite tener un trabajo también colaborativo. Entonces, no es únicamente que tú digas, ya puedo trabajar con mi equipo, sino que tú estás dando cuenta que necesitas más habilidades para poder llevar a cabo una empresa. Pero si ya estás al frente de esa, entonces, ¿de qué manera la puedes todavía llevar más arriba o que la gente se sienta más cómoda o que todavía obtengas los mejores resultados de esas personas que están trabajando contigo? Yo nunca les digo tus empleados, para mí es un poquito peyorativo porque siento que la persona que trabaja contigo es un colaborador. Si tú no los ves en ese nivel, entonces siento que estás perdiendo una gran oportunidad de tener alianzas fuertes. Si tú como líder llegas y ves en un nivel diferente a un colaborador, o sea, ni abajo ni arriba, estamos en el mismo nivel, entonces le estás dando valor a esa persona. Y no o sea, no vas a creer, lo más importante que te va a poder ofrecer es que sus servicios, o sea, todo lo que esta persona te ofrezca, va a ayudarte en cierta forma también a que tú te construyas. Y eso también ayuda a que la empresa también salga adelante. Y si no sale adelante, pues te dan buenas ideas para que también puedas innovar. Entonces, eso genera también un sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como podrás ver, ser líder, sí, cuando dices que soy líder, ay, eso a veces me hace pensar mucho cuando escuchas a las personas de que dice, mi hijo es un líder nato. Ok, o sea, sé que somos optimistas, pero decir que eres un líder es un rol más profundo, es un compromiso contigo mismo y precisamente con los demás. O sea, no es únicamente decir soy líder porque sé mandar, porque sé hacer esto. Ser líder implica un compromiso primeramente contigo mismo. Y a partir de ahí también desarrollar una forma muy precisa de transmitir lo que sientes. Entonces, aquí estamos hablando de comunicación, o sea, los niveles de comunicación, aquí sí, ahora sí, vamos a hablar de ellos. Yo sé que muchos ya los conocen, pero es importante diferenciarlos de los niveles de liderazgo, porque se pueden confundir. Cuando hablábamos de liderazgo intrapersonal, no es lo mismo que comunicación intrapersonal. Aquí la comunicación intrapersonal
como sabemos, es prácticamente un diálogo con nosotros mismos, así como tal. Es al existir una introspección, una reflexión, nos permiten concienciar, así todo entendimiento, o sea, realmente estoy haciendo este diálogo y por ende externarlo. Y lo externamos de distintas formas, o sea, ya que permite organizar la información recibida y decodificar esos mensajes. O sea, ya lo estoy decodificando, lo interpreto y aparte te lo puedo transmitir. De eso se trata lo que es la comunicación intrapersonal, ese diálogo interno. Y una de sus principales características es que a ti como individuo te permite ser emisor y receptor de manera interna. Entonces, lo que es la autoestima, la identidad, la autonomía, la empatía y todo lo que es la capacidad de diálogo se da a partir de esa comunicación intrapersonal. Imagínate qué importante es que tú también ya conozcas ese nivel de comunicación, ¿sí? Y de aquí pasamos a lo que es la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal se da precisamente como característica principal entre dos o más personas, en la cual fluye de manera tal cual un intercambio de ideas o mensajes, pero también se puede dar de cara a cara. O sea, lo que estamos haciendo ahorita en este espacio, pues es compartir una opinión, o sea, lo que yo te puedo compartir a partir de este tema. Pero para que se dé una comunicación interpersonal, tendría que estar teniendo los ojos, interactuando y compartiendo ese intercambio de ideas. Ajá, entonces, nosotros estamos ahorita en un nivel de comunicación y vas a ver en cuál. Me vas a decir, ya identifiqué en qué nivel nos encontramos nosotros. Pero en este punto, hablar de una comunicación interpersonal tiene que ver con un intercambio mutuo de ideas, ¿sí? Entonces, este tipo de comunicación también nos lleva a lo que es la comunicación grupal. Y aquí siempre me gusta poner de ejemplo a los docentes. Bueno, yo como docente también, todos los docentes que están aquí presentes no me van a dejar mentir, porque como emisor, en este caso el docente como emisor, tiene un grupo el cual está prestando atención, pero también se genera un código de mensajes, porque también podemos identificar un perfil y una personalidad para ese grupo. Podemos identificar perfectamente, ese es el grupo 1, ese es el grupo 2. Si estuviste en la secundaria, te podrás dar cuenta que el grupo A casi siempre eran los chicos que eran los más quietecitos, los más aplicados. El grupo F eran los más extrovertidos, los más aventados, yo le digo, pero precisamente ese grupo tenía un código, una forma de comunicarse entre ellos. Y el docente como emisor, pues es parte de ese tipo de comunicación. Es una comunicación grupal. También se puede dar en foros, en mesas de diálogo. También lo vamos a ver en todo lo que son seminarios, conferencias. O sea, esa es una comunicación grupal porque todos estamos asimilando el mismo tema. Sí, se puede decir que también nosotros somos un grupo en este caso de un webinar, en el cual el tema que nos atañe, pues es los niveles de liderazgo y la inteligencia emocional. O sea, ese es el tema que tenemos en común ahorita, ¿sí? Podría decir que también nosotros tenemos un nivel de comunicación grupal, ¿ok? Y luego pasamos a lo que es la comunicación pública. Aquí en la comunicación pública, el papel del comunicador es únicamente, o sea, ya no es únicamente que sea un emisor, sino que fomenta la participación de ustedes, en este caso, utilizando lo que son estrategias de comunicación. ¿Qué son estrategias de comunicación? Pues puede ser desde la cuestión escrita, la cuestión verbal, o a lo mejor digital, o yo te mando un mensaje, o te mando también o si me gusta, o por medio del chat. O sea, ese tipo de comunicación pública me permite comunicarme, pero a través de ese tipo de estrategias de comunicación, que no es lo mismo que la comunicación electrónica y la comunicación digital. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos ya de comunicación electrónica, tiene que ver con las tecnologías de información. O sea, ¿qué medios estoy empleando para poderme comunicar, pero a través de Internet? Aquí es indispensable que sea a través de Internet. Entonces yo puedo hacer uso de mis dispositivos, de una tablet, de un celular o hasta de mi compu y te mando un mensaje. Entonces lo que te hace o lo que diferencia este tipo de comunicación es que es inmediata. Y al momento de que es inmediata también abarca así muchísimo más, es más extensa que solamente cuando estoy en un grupo o en una cuestión nada más local. Entonces esa es una ventaja muy grande de la comunicación electrónica. Pero vamos más allá con la comunicación digital. La comunicación digital es prácticamente utilizar un tipo de símbolo o código, ya sea puede ser escrito o lingüístico,
Piensen en las redes sociales. Las redes sociales es el mejor ejemplo para hablar de comunicación digital. Cuando nosotros tenemos un grupo en una red social, nos comunicamos con ese grupo de forma que ya nos ubicamos y desciframos nuestros propios mensajes. Podemos abreviar, incluir memes, GIFs, o lo que son los famosos emojis para decir, me siento de esta manera, no me siento de esta forma. Si otra persona llega y ve la forma en que te estás comunicando en esa red social, puede que no entienda lo que tú estás comunicando en ese punto. Porque precisamente la comunicación digital se da a partir de un propio código. Sí, y entonces también alcanza, o sea, a mucho más personas, pero no es lo mismo que la comunicación electrónica. En la comunicación electrónica tiene que ver con las TICs, y aunque en la digital utilizamos también las TICs, tiene que ver más con el contenido y la forma en que yo me comunico a partir de ese contenido con los demás, ¿sí? Entonces, hasta aquí, yo les voy a decir, ¿tienen alguna duda? Pero, ¿por qué es importante hablar de los niveles de comunicación? Si tú vas a estar al frente de una empresa y vas a estar al frente de proyectos o ya estás al frente de proyectos y no tienes esa capacidad de comunicarte, ¿de qué otra manera puedes expresarte de forma eficaz? Entonces, aquí estamos hablando de otro tema también muy importante, que es la comunicación efectiva y el empoderamiento del lenguaje. La palabra empoderamiento también digo, bueno, ya se puso de moda, que empoderamos a las mujeres, que empoderamos a los niños, que empoderamos esto, pero ¿qué es empoderarlo? O sea, yo quisiera cambiarlo más que nada por valor, o sea, valioso. O sea, comunicación efectiva y valor de esa persona. Porque de otra manera, tú tienes que trabajar un discurso, una forma efectiva de comunicarte para hacer sentir a la persona que está junto a ti o colabora contigo que es una persona valiosa. Entonces, lo que es la comunicación efectiva, fíjense lo que menciona Julio Olaya. Dice que gran parte de los problemas de efectividad y sufrimiento que enfrentamos en el mundo, fíjense hasta dónde se va, es que no tenemos, o sea, somos incompetentes para podernos expresar y conversar o relacionarnos con otros, porque no tenemos esa capacidad de comunicarnos bien, o sea, de manera efectiva, correcta. Tiene que ver con muchas de las habilidades que dejamos de lado. Podemos ser, les digo, los mejores científicos, los mejores ingenieros, diseñadores, comunicólogos, pero si tú no entiendes la comunicación efectiva, cómo se debe de dar, entonces estás desperdiciando realmente tu potencial como cabeza, como líder, y también estás desperdiciando el potencial de los demás, ¿sí? Entonces, aquí en comunicación efectiva tenemos que trabajar varios elementos. En estos elementos está uno que se me hace, bueno, todos son importantes. Y vamos a empezar con el que es aceptar contra rechazar. Aceptar contra rechazar implica que tú tengas una mente abierta, que seas una persona capaz de aceptar comentarios, aunque sean distintos a tus ideas, de otros. O sea, estoy aceptando lo que me estás diciendo, pero para aceptarlo necesito gestionar mis emociones, porque es cuando llega una persona y te pone casi un listado y te dice temas prohibidos a tocar en este tipo de juntas. No se hable de religión, no se hable de política, no se hable de fútbol, no hables con la A, con la E, con la I. O sea, ahí ya estás poniendo una barrera. Quiere decir que no estás abierto a aceptar ideas distintas de las que tú ya tienes o conoces. Entonces, al momento de que tú rechazas ese tipo de ideas, ¿qué le está pasando a esa persona que rechazaste? Imagínate que tú estás en el corporativo, tú eres el jefe del corporativo y estás al frente de un proyecto y llega uno de tus colaboradores y te dice, oye, esta idea me parece que va encaminada a beneficiar a la publicidad o lo que tú quieras, y entonces tú le dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, no luego te hablo, casi, nosotros le llamamos. La siguiente vez que tú le pidas opinión a esa persona, no va a participar, y entonces también se va a aislar, y en ningún momento va a volver a participar, y eso también se traslada al aula de clases. Hay estudiantes que tienen unas ideas increíbles, pero también son maneras de pensar distintas. Cuando te llegan y te preguntan, voy a trabajar este tema abordándolo desde esta perspectiva, a veces el docente cometemos el error de decir, ay no, por ese lado no, mejor vete por lo conocido, por lo aceptable, y entonces el estudiante al verse limitado jamás te va a volver a proponer nada, porque se siente rechazado, dice, no, pues, ¿para qué le expongo mis ideas si al término de esto te va a decir que no?
porque ya sé que es una persona muy conservadora o muy liberal, o no sé, y empezamos a etiquetar y a hacer juicios. Entonces, ya al llegar a hacer juicios, es no, ya perdimos todos, porque quiere decir que todos nos hemos cerrado y estamos nada más con nuestras mentes, o sea, en nuestra mente divagando, pero también pensando de manera cerrada, en una sola línea, ¿sí? Entonces, de eso se trata aceptar contra rechazar. Y luego viene lo que es aclarar contra asumir. Aclarar contra asumir, ay, es un aspecto bien difícil. O sea, aclarar contra asumir es cuando tu colaborador, yo digo tu colaborador, tu compañero o hasta tu propia gente del equipo, tú asumes que todos no saben o que sí saben y a partir de ese juicio, tú también te cargas de trabajo, no aclaras. Entonces, estás cargándote todavía más de tus responsabilidades cuando podrías aprovechar el potencial de cada uno de los integrantes de tu equipo. Entonces, nunca asumas que alguien no sabe o que sí sabe, acláralo, porque de esa manera, al momento de que tú estás aclarando, se genera confianza. Y la confianza también genera que tú empoderes al otro y a ti mismo. ¿Qué es empoderar? Decíamos, darle valor. Decir, para mí tú eres una persona valiosa. Y por lo tanto, quiero que tú te quedes en el proyecto o que me sigas compartiendo tus ideas, pero vamos precisamente a aclararlo. Vamos a poner sobre la mesa las reglas del juego, pero no voy a asumir nada. Entonces, en ese punto, generas que ese ambiente también sea de comunicación y que todos en ese tipo de tu empresa vayan precisamente hacia un mismo objetivo común, porque eso también es importante. Y esto nos lleva al siguiente punto. Este punto me encanta, que se llama pasión contra indiferencia. O sea, aquí vamos a hablar de los dos extremos. Pasión contra indiferencia, de hecho, podemos así, sin duda alguna, podemos percibir cuando un líder, así tal cual, ha sido vital en el desempeño de sus colaboradores. Tú puedes diferenciarlo perfectamente porque un rasgo que lo distingue es la pasión con la que se entrega en lo que hace. Entonces tú dices, le encanta este proyecto, confía en él, entonces lo que hace en ti es que te motiva, te invita, te está incluyendo. Pero si también nos vamos al extremo y tenemos un líder súper pasional que dice, vamos muchachos, vamos a hacer esto y esto, pero no es realista, no tiene los pies sobre la tierra, entonces también nos estamos yendo al otro extremo, porque entonces a lo mejor no está tomando en cuenta ni los recursos, ni todo lo que son sus limitaciones, y entonces te está llevando casi sin ver. Dice, tú confía en mí, a ver cómo nos va. Ese a ver, no, vámonos casi equilibrando. Pero cuando decimos, algo me apasiona, ese momento genera un sentido de compromiso. Y entonces es compartido. Cuando tú te apasionas por algo que haces, que te gusta lo que haces, los demás lo notan. Al momento de que lo notan, se sienten motivados. Y entonces no hay necesidad de obligar a nadie a que trabajen de manera conjunta. Ellos también saben que están siendo partícipes de tu idea, pero como tú también ya aceptaste y te abriste, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Tomo en cuenta mis ideas, a lo mejor tenemos diferencias, pero al momento de que yo ya las acepté y me abrí, entonces yo también me está aclarando, o sea, si se dan cuenta cómo estamos llevando esos elementos precisamente de la comunicación efectiva, porque de otra manera nunca lo vamos a lograr. Entonces te vas a volver un líder solo, o sea, de esas personas solas que dices, ay, uno puede ser con tanta capacidad, con tanto potencial, ¿cómo no es posible que logres que tu equipo se integre? ¿Cuántas personas conocemos que son grandes, de verdad, grandes líderes en el sentido de que tienen unas ideas increíbles, de que creen en el proyecto, pero no logran articular a su equipo de trabajo? Al no lograrlo es que algo está fallando. ¿Qué está fallando? Quiere decir que a lo mejor ese líder no se ha dado cuenta que sus colaboradores necesitan ser atendidos, escuchados, tomados en cuenta. Por eso mismo, tú como cabeza tienes que pensar precisamente cómo se sienten ellos, qué necesidades tienen. No para que vayas así con una lista y decir, a ver, ¿qué necesitas? No, pero sí ser mucho más sensible en la forma en que te comunicas con ellos. Pero para ser sensible, tampoco vayas al extremo en el cual ni siquiera puedas hablar porque se te puede quebrar la voz. O sea, conozco gente que ha tenido que tomar cursos para poder hablar en público porque las emociones les desbordan tanto que hasta les invaden y se ven totalmente imposibilitadas de poder externar lo que sienten o lo que quieren proponer. Imagínate,
tú como profesionista, es lo que le digo a veces, muchas veces lo comparto a mis estudiantes, la gran debilidad que yo veo, o sea, el punto débil es que no saben expresar lo que necesitan ante un futuro cliente o como futuros empleadores o como cabezas de una empresa. Porque entonces se ven casi como dice la cultura a veces en México, que es mejor que te veas humilde y sencillo, pero a ver, una cosa es que tú seas humilde y sencillo y otra muy diferente que demuestres que tienes una capacidad para poder llevar adelante proyectos y de esa misma capacidad de poder articularte con tu equipo de trabajo. Entonces tú vas a poder identificar que eres un gran líder porque estás colaborando con todos, no estás ni arriba ni abajo, estás al mismo nivel y entonces todos están aportando ideas porque van en la misma línea de objetivos. ¿Okay? Y de aquí, fíjense, pasamos a lo que se conoce como habilidades interpersonales. ¿Qué es una habilidad interpersonal? Es la capacidad que tiene una persona de relacionarse con otras. ¿Pero para qué me ayuda? Pues a mejorar la comunicación interna, o lo que decíamos, o que es la comunicación intrapersonal, pero también me ayuda a relacionarme de manera efectiva y eficaz. Parte de esas habilidades interpersonales y una de las más importantes es conocernos bien a nosotros mismos, pero de manera ya profesional. Hablábamos de conocernos primeramente a nosotros mismos en el nivel de emociones. Dices, bueno, ya identifiqué mis emociones, ya las estoy regulando, ya me estoy motivando. Luego hablábamos de conocernos a nosotros mismos en un nivel de comunicación. ¿Sí? Que te vuelva reflexivo, que te vuelva abierto, que te dé esa capacidad de interiorizar lo que estás entendiendo. Pero ahora viene, conócete bien a ti mismo, ya en un nivel profesional. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué estudié esta carrera? ¿O por qué estudié esto? Imagínate, te vas a dedicar toda tu vida a hacer lo que elegiste, sea una profesión, un oficio. O sea, y ahí tienes que cuestionarte en qué eres bueno. ¿Realmente soy bueno en esto que estoy haciendo? ¿Qué hago mejor que la mayoría de la gente? ¿Qué haces mejor? ¿Cómo me diferencio del resto de los profesionales? Y aquí siempre me gusta aclarar que no entra la cuestión de la arrogancia o prepotencia, porque hay muchísimas personas que no reconocen esas fortalezas ni esa valía, porque dicen, no, es que me voy a ver muy arrogante si digo que soy el mejor haciendo esto. ¿Por qué? O sea, hay una marcada diferencia en reconocer tus fortalezas y saber que eres una persona valiosa y otra muy distinta decir que eres arrogante. Porque si no reconoces esas fortalezas, ¿de qué otra manera vas a llegar a comunicárselas a tu equipo de trabajo? ¿De qué otra manera también les dices que te sientes feliz con ese proyecto? Entonces, imagínate, no tienes ese poder de reconocerte a ti mismo, eso, ¿cómo vas a poder trabajar con los demás? Desde un nivel de liderazgo, ¿sí? Entonces, aquí también es importante que identifiques cuál es el medio en el que te sientes más a gusto para expresar tus ideas. Esto lo menciono porque así como hay personas que se les da hablar en público, hay quienes no se les da y es muy respetable. Hay personas muy reservadas, más introvertidas, que son más de trabajar en cortito, en su espacio. Entonces, identifica cuál es el medio por el cual tú te puedes expresar mejor. A lo mejor se te da escribir algo y publicarlo, o colaborar en alguna columna, o mandar un mensaje, pero aún así tienes que pensar muy bien cómo lo vas a escribir, porque en ese mensaje, en ese escribir, en ese decir, va implícito precisamente tu forma de ser. Entonces, hay mensajes que cuando tú los lees dices, esta persona estaba enojada. Así, exactamente lo estás leyendo y dices, estaba enojada. Y o igual, oye, esta persona es súper entusiasta. ¿Cómo sabes la forma en que escribió esto? Entonces, ese es mi medio. Conozco profesores que su medio ideal es el aula de clases. Tú los escuchas en su aula de clases y quedas maravillado. Dices, ese es su medio, porque esa es la forma que ellos conocen de poder entablar una mejor comunicación. ¿Sí? Por eso identifica en qué medio es el mejor para expresar tus ideas. Y de aquí hay otro punto que también quiero destacar, que es qué tan preparado estás para que te critiquen. Si eres un líder, imagínate, o sea, imagínate el punto cuando fue presidente Trump, que todo el mundo lo maldecía a nivel mundial. Que ese señor tomara en cuenta las críticas para renunciar. ¿Cuántas renuncias habría en el mundo si nosotros prestamos atención a esas críticas?
tampoco quiere decir que no tomes en cuenta las críticas de manera saludable. Pero si no estás preparado para recibir críticas, entonces no es el momento ni de publicar, ni de estar aquí presente. Es necesario que desarrolles ese tipo de habilidades para que en un futuro tú puedas decir, ya sé, voy a estar sujeto al escarnio público, pero no importa, voy a tomar las críticas que más me funcionen, que me ayuden a potencializar todavía estas capacidades que tengo, o que me ayuden también a reconocer mis fortalezas, mis debilidades, o que también me ayuden a colaborar con otros. O sea, es importante que tú identifiques eso, porque a partir de otras habilidades como las que les muestro aquí, que es la comunicación, pues también me van a ayudar a poder entender de qué manera la inteligencia emocional me está afectando todo el tiempo, o sea, todos los días. No es algo que diga, voy a trabajar fuera sentimientos. Ahorita vengo, voy a hacer un proyecto, adiós, emoción. Entonces, si te das una idea, pues como seres humanos necesitamos trabajar ese tipo de gestión con las emociones, ¿sí? Entonces, hablando de otras habilidades, está la comunicación, la confianza y honestidad y la congruencia. La confianza y honestidad, yo la tomo así como uno de los más importantes porque hoy en día es lo más escaso. Piensa en un punto crítico, o sea, cuando está una empresa en crisis, ¿a quién van a buscar? Pues a la cabeza, al líder. Si vas a una escuela a quejarte, ¿a quién buscas? Al director. Y ese es, en el grupo, ¿a quién buscas? A la maestra. Entonces, como cabeza, como líder, o sea, al momento de que tú estás confiando en esa persona, ¿qué hace esa persona que está al frente de ese grupo? Pues te tiene que demostrar que es totalmente honesta, precisamente para que tú te sientas confiado, tranquilo, que te oriente. Y entonces esa habilidad interpersonal te está ayudando a crecer también. Porque imagínate, te acercas a esa cabeza y te dice, oye, ¿me puede ayudar? Tengo un punto aquí crítico. No, pues no sé cómo le vamos a hacer, casi, casi. Regrese mañana. No, pues te desmoraliza. Entonces ya no puedes tener ni confianza, ni credibilidad, ni eres honesto. Si eres honesto, también tienes que comunicar las partes críticas de una empresa. No se trata de esconder lo que está saliendo mal, sino ser totalmente honesto con tu equipo de trabajo. Para eso la comunicación efectiva, te estoy diciendo cómo van las cosas, por dónde podemos empezar a trabajar o qué nos está funcionando, qué podríamos cambiar, qué necesitamos, qué recursos tenemos que hacer uso para que podamos salir adelante. Porque si también les ocultas algo que es crítico, pues al punto va a llegar en que eso va a explotar y también te van a tomar como una persona mentirosa y deshonesta, ¿sí? Entonces viene la congruencia. La congruencia en un líder es pensar, decir y hacer en la misma dirección. Imagínate como líder, volviendo al ejemplo, que estás en una situación crítica, y entonces tú dices, vamos a salir adelante, todos vamos en la misma dirección, acuérdate de esa frase, ponte la camiseta, y por dentro estás, ya quiero renunciar, ya me quiero ir, ya quiero estar de vacaciones. No es congruente. O por otro lado, les dices a tus colaboradores, mañana todos empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana, todos temprano aquí, ¿y a qué hora llegas? A las 11. Tú no puedes ser, o sea, no eres congruente. Es un valor bien importante dentro de las habilidades interpersonales, la congruencia. Y otro sería lo que es la escucha activa, el interés grupal y no individual, y el control del lenguaje corporal. Lo que es la escucha activa, la voy a abordar ahorita, pero de manera un poquito más detallada, porque implica precisamente que entendamos qué es la escucha activa desde una perspectiva mucho más profunda. Aquí también puedo hablar de que otra habilidad interpersonal, como es el interés grupal y no individual, pues el nombre lo dice. Si tú trabajas para, como dicen, llevas agua para tu propio molino, pues los demás se van a ver así como que, ay, bueno, qué bueno que me incluyes, qué bueno que piensas en los demás. Mejor visualízate trabajando con los demás. O sea, el interés grupal siempre va a ser mucho mejor que de otra manera tú lo piensas de manera individual. Y control del lenguaje corporal. ¿Sí? Eso vamos a verlo porque vamos a hablar como tal de la empatía. La empatía, si regresamos al comienzo de nuestra plática, decíamos que es autoconciencia, autorregulación, empatía, o sea, motivación, empatía y habilidades sociales. ¿Qué es entonces la empatía? Según la Real Academia Española, dice que es la capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Bueno, aquí un profesional que sea incapaz de entender a sus colaboradores, sus necesidades, sus problemas o sus demandas, será completamente incapaz de seducirlos, de motivarlos, de convencerlos,
de hacer que se comprometan con los objetivos en común del grupo. Eso es ser empático. Imagínate como líder qué carga más fuerte tienes para cuando dices, ¿eres empático? No se trata nada más de, ay, ya sé cómo te sientes. No, es entender esas necesidades de grupo, saber hacia dónde los vas a dirigir o saber hacia dónde vas también tú con ellos. Ajá. Entonces, también existe una teoría que muchos científicos la rechazan, otros están a favor, en donde dicen que la empatía se origina a partir de lo que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo, si han escuchado hablar de eso, es cuando alguien, no sé, se encuentra triste, tú te acercas y a lo mejor también sientes un poco de tristeza, o es como los bebés, si un bebé llora y el otro lo escucha, también llora, o si tienes hambre y alguien está comiendo y también lo ves, se te antoja y te da hambre a ti también. O sea, se supone que las neuronas espejo son una respuesta a esos actos y emociones de los demás. Entonces es una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. Por ejemplo, cuando decían, es que la empatía radica mucho en las neuronas espejo. Ay, sí y no. Pero pensando en que la empatía se debe de dar en el momento que nosotros identificamos esas necesidades, pues ya no tiene que ver simplemente con el hecho de que hables desde manera superficial, sino que realmente te comprometas. Ajá. Entonces, aquí el problema, y lo que hablábamos desde el principio, el problema es que hay personas que son más o menos empáticas, porque hay gente muy introvertida, hay gente, como les decíamos, muy reservada. ¿De qué manera puedo trabajar la empatía? La empatía, como habilidad social, la ventaja y la gran fortuna es que se puede mejorar con la práctica. ¿Cómo mejoro la empatía con la práctica? Practicando la escucha activa. Ahora sí, vamos a hablar de la escucha activa. La escucha activa, y les voy a poner de ejemplo a, bueno, no sé, a sus papás o a alguien. Cuando te pone atención, tú te estás dando cuenta cuando una persona te está escuchando activamente. Una persona que te dice, te escucho. Ajá, o sea, ¿cómo me estás escuchando? ¿De qué manera me estás poniendo atención? O igual te dice, te escucho. Y no te pone atención, ni siquiera te está observando. La escucha activa es saber escuchar, demostramos que tenemos un deseo genuino en conocer lo que otros nos tienen que decir, pero no para que te aprendas de memoria lo que dije al principio y lo que dije al final, sino para que puedas interpretar lo que realmente te trato de decir. O sea, al momento de que el momento que tú me escuchas de manera activa, te empodera, o sea, te empodera como líder, porque dice, me está poniendo atención, y entonces para él soy valioso, soy importante. Y entonces también empoderas a esa persona, le das valor. O sea, te das valor a ti mismo y le das valor a esa persona, pero a partir también de las emociones. Una persona que no tiene un interés ni refleja emoción por lo que está haciendo, pues así tal cual es como si estuvieras hablando con una muralla. Ajá, entonces vas a ver, pues casi está programada. La pusieron ahí porque la programaron y tiene que responder y contestar. Somos personas sensibles. Acuérdense que si todo el tiempo estamos socializando, quien se visualice en esta, les digo a mis alumnos, en megametrópoli solo, no, bueno, ¿en dónde vivimos? ¿No? Casi en una cueva. No, o sea, si visualizas que estamos todo el tiempo socializando con los demás, tienes que practicar obligatoriamente la escucha activa, porque esto te lleva precisamente a otro aspecto que es la aceptación, lo que decíamos, aceptar contra rechazar. Estoy aceptando, me estoy abriendo, estoy tomando en cuenta tus ideas que aunque difieren y que me pueden llegar a molestar, las estoy escuchando. Entonces, de esa manera, también me tengo que fijar en el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal de la otra persona, yo te vamos a hablar del tuyo, el lenguaje corporal de la otra persona me puede decir muchísimo de lo que yo estoy hablando. Quiero pensar que todos aquí me están poniendo atención y escucha activa, porque de otra manera el lenguaje corporal me está diciendo, ay, sí te escucho, ya te dormiste, o ay, qué interesante. Sí, o sea, los gestos que nos hacen los demás, nuestras personas que nos están escuchando, me están diciendo de qué manera tengo que cambiar mi discurso y comunicarme de manera efectiva. O sea, pero poniendo interés en ellos. Por eso es tan importante este tipo de interacción. A mí me gusta mucho cuando la gente interactúa, pero o sea, en este caso pues tenemos las bondades de la tecnología y participamos en este espacio. Pero cuando participamos en el salón, o sea, no para que todo el mundo haga aquí un debate y nos aventemos cosas, pero sí es importante ubicar el lenguaje corporal y también controlar tu propio lenguaje corporal.
porque en ese sentido vamos a distinguir quiénes están posando para ponerte atención y quiénes son genuinamente atentos contigo. Cuando una persona está posando, está diciendo, te pongo atención. Perdón, pero es que hay muchos casos en los que las personas posan y entonces se sienten rígidos, no son naturales. Entonces, ¿qué pasa con la persona que te está contando algo? Se te queda viendo y simplemente, no, ya no confío en ti. Porque quiere decir que eres una persona mentirosa, quiere decir que no eres honesto, que entonces algo me estás diciendo, pero tu lenguaje corporal me está comunicando algo opuesto. Entonces, tienes que ser congruente. En este sentido, si me vas a poner atención, todos tus sentidos van enfocados precisamente a lo que te estoy diciendo. Y eso te hace un mejor líder, porque entonces estoy tomando en cuenta tus necesidades, te estoy entendiendo, te estoy escuchando, quiero desarrollar tu mejor potencial como colaborador, pero también vamos a ir a la par, te voy a comunicar mis pasiones, te voy a comunicar mis objetivos, mis proyectos, porque te estoy comunicando de qué manera quiero que se dé el liderazgo, no sé, a partir de lo que sea un nivel profesional o interpersonal. O sea, si te das una idea, la inteligencia emocional ahí está haciendo uso precisamente de tus emociones para poder entender a los demás y desarrolles lo que es la empatía. Entonces, aquí quiero tomar una parte de lo que se llama este señor Simon Sinek, que maneja lo que es su modelo del círculo dorado. El círculo dorado, él dice que es un tipo de comunicación diferente en el cual se debe comunicar primeramente por las emociones y después por lo demás, o sea, casi por lo trivial. Entonces, él comentaba que es importante cuestionarnos y decir qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos y en qué creemos y cómo entendemos el mundo para ofrecer lo que ofreces. O sea, en pocas palabras, si primero comunicas esas emociones, conectas directamente con las personas porque van a pensar como tú o van a creer en lo que tú crees. Entonces, es algo bien interesante porque dice, de una manera, existen muchas marcas, muchas empresas que utilizan este modelo para conectar a partir de las emociones. Porque somos precisamente personas que sienten. No en balde cuando vas a ver una película que, no sé, en el caso, puedo decir una marca, bueno, una película de Coco, cuando la gente lloró en la sala, que dices, ¿cómo puede llorar tanta gente en esta escena? Pues precisamente porque están conectando con tus emociones. No es algo azaroso ni se dio por casualidad. Hay un estudio en el cual te está diciendo que están ahí conectando tus emociones primeramente. Entonces, estás abierto, es totalmente sensible. Lo mismo sucede con las marcas. Hay marcas que conectan a partir de las emociones. De hecho, la mayoría conecta por las emociones y no al revés. No llegan a venderte un perfume primeramente, toma, te vende este perfume que huele muy bien, sino te conectan primero con la emoción. ¿Sí? Para que veas qué importante es poder trabajar de manera saludable y gestionar nuestras emociones en favor de esa inteligencia emocional para poder trabajar niveles de liderazgo. O sea, sí te vas dando cuenta cómo todo eso va tomando forma y que también te ayuda a ti para poder desarrollar esas habilidades interpersonales. Y aquí, algo que menciona Goleman es que sin la inteligencia emocional, una persona puede tener la mejor preparación, o sea, la mejor preparación del mundo, una mente incisiva y analítica, un sinfín de ideas inteligentes, pero aún así no será un gran líder. O sea, te cae ahí un balde de agua fría. Ubica a esas personas que van por el mundo con ese bagaje de conocimientos impresionante, en donde tú dices, esa es una biblioteca andando, ese es un sabio, pero no tiene la capacidad de comunicarse. Necesita transmitir lo que sabe, compartirlo. No me imagino a los grandes pensadores de la antigua Grecia en la cual se guarden todos los conocimientos o sus ideas. Imagínate, estaríamos en el oscurantismo totalmente, ¿no? Todo lo que tú sabes, todo lo que tú conoces, no sería nada si no tienes esa capacidad de compartirlo con otros, pero de manera eficaz, no cayendo, como les decía, en la arrogancia, en la prepotencia, sino tratando de sacar lo mejor de tus colaboradores, potencializando también las habilidades de ellos, pero también siendo muy empático. Ahora entiendes que la empatía no es únicamente decir, me pongo en los zapatos de los demás, sino detectar sus necesidades, sus compromisos, y en la misma dirección. O sea, ¿me va a servir esto? Por supuesto. ¿Cuántas personas han fracasado en sus negocios y no por falta de ideas ni por presupuesto o recursos, sino porque no saben gestionar sus emociones?
los desborda completamente y entonces no logran hacer ese tipo de match, como dicen, con el equipo, y entonces se ven totalmente solos. Entonces, de ahí radica la importancia de que también trabajes de esa forma la inteligencia emocional, ¿sí? Y bueno, yo les dejo estas referencias, porque ya saben, o sea, todo lo que les comparto es parte de lo que he leído y a lo mejor estoy de acuerdo con unos, estoy de acuerdo con otros, pero es importante que tú también le des crédito, no lo estás inventando, no es el hilo negro, pero también es importante desde qué punto de vista estás dando este tipo de colaboración. Así que cuando tú te encuentres al frente dando una plática, es importante que también le des crédito a de dónde estás tomando todo este tipo de conocimiento y cómo lo estás transformando y construyendo, ¿sí? Y mi correo, que es anafabi40@gmail.com, para cualquier cosa que me quieran comentar, no, bueno, con la plática, porque igual me van a preguntar cosas que no, pero bueno, cosas que sí, todo lo que sea, ya saben que estoy abierta a esto y pues por mi parte, pues todo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, querida maestra Fabi. De verdad, fue para nosotros pues un honor compartir esta interesantísima o escuchar esta interesantísima plática en la que Fabi, pues bueno, nos comparte con mucha claridad, con mucho entusiasmo, con mucha elocuencia, la importancia de justamente integrar todas estas habilidades, ¿no? Tanto las habilidades interpersonales como la gestión emocional, como la comunicación efectiva, la escucha activa, y todo esto para lograr estas competencias de liderazgo. Para los que recién se incorporan a este ciclo de webinars, nosotros partimos de la premisa de que el estudiante universitario requiere justamente desarrollar, además de esto que llamamos nosotros habilidades duras, es decir, conocimientos teóricos, conocimientos metodológicos, etcétera, esta parte eh, que han llamado las soft skills o las habilidades blandas, que son hoy en día tan necesarias, no solamente en el marco del mercado laboral, sino también para gestionar un desarrollo personal, ¿no? Es decir, para que las personas tengan más aptitudes y mejores respuestas en torno a su comunicación, en torno a la manera en que nos relacionamos con los demás, en la que nosotros mismos podemos sortear los obstáculos de la vida. Y creo que con esta plática que nos dio la maestra Fabi, pues justamente logramos hacer bueno, ella lo que nos presenta es esta visión integral de cómo estas habilidades que a veces nosotros las estamos trabajando de manera didáctica por separado, es decir, de liderazgo, de manejo de emociones, de comunicación efectiva, etcétera, todas se complementan unas con las otras para dar ese, digamos, equilibrio en la persona. Entonces, de verdad, Fabi, te lo agradecemos porque además expones con un entusiasmo que nos contagias y con una claridad, ¿no? De tus ideas, una claridad expositiva, muy didáctica, etcétera, y que nos mantienes pues en ese hilo argumental que nos has presentado. Pues bien, sin otro comentario, pues quisiéramos abrir este espacio de preguntas y respuestas, además de pues las felicitaciones que obviamente seguro saldrán para la maestra Fabiola, pero algún comentario, alguna duda, algo con lo que pudiéramos abrir esta conversación a propósito de la charla que nos presentó la maestra Fabi. Pongan en práctica su escucha activa. Pues porque en el chat te agradecen mucho, Fabi, Cecilia, Ricardo Alberto, Laura Rincón, Juan Pérez Amaya, Guadalupe Cecilia, Juan Carlos Ramírez, Karime Silva, todos te envían, te dan las gracias por esta interesante charla. Ya tenemos ahí manitas levantadas. Por favor, Roberto, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, primero que nada agradecer esta visión completamente
humanística, humana respecto a cómo gestionamos emociones y obviamente se entrelazan con nuestra actividad laboral, académica y profesional. Em, Tuve el privilegio de que al final de la carrera y egresé, tuve una materia que se llamaba liderazgo y formación de equipos. Entonces, contrasta mucho cómo esa materia, a pesar de que lo que escuchamos hoy, el liderazgo y todas sus implicaciones son, pues están desde siempre, ¿no? Todos los tiempos. Es curioso cómo tuve esa materia hasta el final, ¿no? Entonces, sumado a otras cosas que después podré comentar, mi pregunta sería sobre cómo de una manera académica o institucional se podría tratar el liderazgo desde las universidades al momento de nuestro primer semestre o desde cómo se nos puede guiar respecto a ello al iniciar nuestro proceso académico. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Roberto. Y me hace pensar en algo que también se me olvidó, y eso que dice me acordeón. Pero el liderazgo, si lo pensamos desde, bueno, desde que entro a la universidad, ¿sabes por qué nos dejan trabajos en equipo? No es para que cada quien haga una parte. Los trabajos en equipo, si nos explicaran cuál sería el objetivo de trabajar en equipo, tal vez los haríamos con mayor interés, porque se trata de que desarrolles ahí esas habilidades de liderazgo, precisamente gestionar, de las cuestiones de colaborar, porque a lo mejor el pretexto es que lo hagas en equipo, o sea, este es el pretexto, el proyecto, pero va a ser en equipo. Y entonces ya veo la cara de todos, ay, no, en equipo. Entonces, ¿a quién le voy a decir que lo haga? Tú te haces esta parte, tú esta, tú aquella, y terminan haciendo una especie de Frankenstein espantoso y lo entregan, pero ¿qué realmente aprendiste? Entonces, ahí el error radicaría principalmente en que como docente no somos lo suficientemente claros para decir, a ver, van a trabajar en equipo porque vamos a empezar a trabajar lo que son las habilidades interpersonales o los niveles de liderazgo. Y entonces aquí vas a aprender a trabajar con personas que no te caen bien o personas que son muy tus amigos y que igual no trabajan o no entregan proyectos. Entonces tú en ese punto tienes que tener esa capacidad de tomar decisiones importantes, porque hay quienes sí lo logran desarrollar y llegan y te dicen, ¿puedo sacar a esta persona del equipo? Y digo, sí, adelante, ¿por qué lo quieres sacar? O sea, no es nada personal, no es contra ti, yo te sigo queriendo, te sigo estimando, pero resulta que no funcionamos en la cuestión de trabajar en equipo y entonces nos estamos limitando y atrasando. Ahí, entonces, o sea, la cuestión es que visualicemos los proyectos en equipo desde que estás en la primaria. Ahora resulta que los modelos educativos trabajan por proyectos y meten a los chicos en investigaciones, pero no les dicen exactamente para qué los están poniendo a investigar o para qué están trabajando en equipo. O sea, ¿cuál es el objetivo principal? Pues que desarrolles estas habilidades, porque no vienen en un manual que te digan, a ver, usted va a ser líder si hace esto, esto y esto. Se desarrollan con la práctica. Y entonces imagínate, si a ti te la dan en octavo, noveno semestre, ya para estar trabajando, igual ya estás trabajando, es bueno, ¿en qué punto voy a poder practicar y desarrollarlas y poder identificar esas fortalezas o también debilidades que pude haber atendido en su momento y no cuando ya estoy en el calor de la discusión o de la toma de decisiones? O sea, esa sería más que nada, no consejo, sino una sugerencia en la cual ahora veamos los trabajos en equipo como un pretexto, un reto en el cual dices, bueno, es el momento que tengo para poder llevar a cabo los niveles de liderazgo. No sé si responde eso, Roberto. Sí, muchas gracias. De hecho, es parte también de la inteligencia emocional y pienso yo de la responsabilidad de nuestra autonomía al reconocer cuándo formamos un equipo, desde dónde estamos liderando o somos liderados, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, antes Alejandro González también manda saludos y Luz María Campos también agradece y felicita a Fabi por la plática, ya ambos conocidos de este webinar. Cecilia dice, ¿qué tan importante es que qué importante es que este tema se toque al interior de las organizaciones? Porque considera que se deja de lado. Ricardo Alberto dice, muy cierto, Fabi, trabajar en equipo no es cada quien hace algo y luego lo juntamos. Y Tania Tenorio, una sociedad que debe trabajar en equipo para crecer, integrar a quienes tienen dificultad antes de segregarnos. Muy buena ponencia. Seguimos con las preguntas. A ver, Juan Carlos,
te damos la palabra. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todas y a todos. Fabiola, ¿qué te digo? Excelente charla. Pero más que preguntarte algo sobre el contenido, yo quisiera abrirme un poquito contigo y pedirte un consejo. Mira, fíjate que yo tengo la fortuna de ser dueño de un negocio. Yo tengo un gimnasio, pues está grande, y estamos a punto de expandirlo, ¿no? Tengo 10 colaboradores conmigo y tengo que contratar al menos 5 colaboradores más para el próximo gimnasio que voy a abrir, porque pretendo que sea una branch, una sucursal del primer gimnasio que tengo, una especie de complemento. Pero al mismo tiempo, pues soy jefe de departamento en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. En los dos espacios, en el público y en el privado, bien o mal me toca fungir como líder. Pero sí en ocasiones siento que mi aplicación o mi comportamiento como líder funciona un poquito mejor en el espacio propio que en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, recoger algunas inquietudes de mi equipo en los gimnasios me resulta muchísimo más fácil. Llevar a cabo juntas, reuniones, preguntar, ser empático, promover algunas actividades, preocuparme por lo que está sucediendo al interior de las casas de mis colaboradores, me resulta un poquito más fácil en mi negocio que en mi área de trabajo. Los esquemas de pago también juegan un papel muy importante a la hora que bajas alguna instrucción, ¿no? O cuando quieres proponer alguna actividad en la que quieres comandar como líder, pues el organigrama en el que tú te encuentras en el ámbito público, en este caso en la FES, muchas veces no te permite fungir como tal. Tener que pedir permisos, tener que pedir autorizaciones para implementar algunas actividades. Eso de pronto, como líder en el espacio público, te merma. Cuando lo haces en el espacio privado, exactamente la misma estrategia, dices, híjole, sí funcionó del lado del negocio, pero no está funcionando de la manera tan efectiva que me gustaría en el espacio público. ¿Qué me aconsejas en ese sentido? Y te lo agradecería muchísimo. Okay. Muy bien, bueno, Juan Carlos, pues, o sea, te puedo hablar de los dos porque estaba en los dos. Y no funciona, no es lo mismo, es como si quisiéramos aplicar la misma forma de enseñanza con un grupo porque nos funcionó con ese y con otro. Son espacios distintos y entonces los intereses también cambian. A lo mejor en el sentido de lo privado, tú estás al frente de ese negocio porque tú eres el dueño. Dices, bueno, este es mi negocio y me puedo desvelar y puedo hacer 1000 cosas aquí. Pero en el público no, dependemos de otros. Y en esa dependencia también tenemos que contar tiempos. Y en esos tiempos también a veces dejamos pasar cosas importantes porque hay más cosas mucho más importantes de las importantes. Entonces, todo eso también nos lleva a crear una especie como de apatía. Porque el equipo de trabajo también así está, o sea, se está rebasado totalmente de obligaciones y de cosas que hay que entregar. Entonces, aquí sí se valdría más que nada detectar cuáles son tus prioridades, así como en equipo de trabajo en la cuestión pública. Es decir, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Estás aquí trabajando porque quieres hacerlo o porque pues no hay de otra, ¿no? Porque también hay que reconocer eso. Hay quienes están trabajando porque necesitan el trabajo. Pero igual no es algo que necesiten ellos para llevar a cabo un proyecto en la misma dirección. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en tu gimnasio, cuando tú quieres abrir tu cadena, pues es tu idea, es tu sueño, es tu proyecto y los estás motivando a los demás y por lo mismo funciona con ellos. Pero en el público es a partir de una idea que viene de otra gente, entonces ahí sería cuestión de ver cuál sería la prioridad de ese equipo de trabajo. Porque sería sorprendente preguntarles, ¿cuál es tu prioridad aquí? O sea, ¿cuál? Aparte del trabajo. A lo mejor te va a decir, no, pues mi familia. Pues desde ahí ya, o sea, en primer lugar va a estar su familia siempre. Y a lo mejor el siguiente, ¿sabes qué? Mi negocio, en este caso, ¿no? Y entonces ahí te vas a dar cuenta de que cada persona al pensar diferente tiene diferentes prioridades y por lo tanto no se encaminan al mismo objetivo. ¿Cómo logro encaminarnos al mismo objetivo? Pues decir, bueno, estamos en este proyecto, ¿quién le quiere entrar? Vamos a hacerlo de esta forma. No es consejo, porque no usar consejos, es una opinión y es una versión porque a mí me ha tocado estar de ese lado
Entonces, nunca obligar a nadie, o sea, no se obliga a nadie porque al momento de que lo obligas, entonces te entrega por cumplir y es horrible porque te está entregando solo porque está cumpliendo y es peor porque no existe ni esa pasión, ni esa emoción, no existe nada. Entonces, ahí también se pierde una relación valiosa entre un equipo de trabajo. Y es cuando dices, no, este equipo no funcionó. Entonces, conozco muchos equipos en cuestiones públicas que hacen muy buen clic precisamente porque sus prioridades van encaminadas en esa dirección. Y si, ¿cuáles son tus prioridades en este punto? Pues a lo mejor el proyecto y después esto y después esto otro. Pero si no coinciden en eso, pues por mucho que le eches ganas o a lo mejor tu intención es que todos salgan adelante, pues siempre vas a tener esas barreras, porque precisamente cada quien está sintonizándose de manera independiente, no se está articulando. O sea, lo vemos por ese lado, ¿no? Entonces, no sé si respondí o te confundí más, pero la idea es, más que nada, es un punto de vista, no es consejo, porque si no va a decir, la maestra me aconsejó y me fue mal, o me fue muy bien, pero la idea es compartirte lo que a mí me ha funcionado. Si con este grupo me funcionó esto, con el otro es diferente. Así, porque son diferentes maneras de pensar y diferentes prioridades, ¿sí? Muchas gracias. No, al contrario. Creo que estaba maestro, ¿qué dice? Rafael de Jesús, y nos lo saltamos. ¡Oh! Sí, lo que pasa es que bajó la mano un momento y después la levantó, pero bueno, atendiendo a eso, perdón, maestra Luz María, vamos a darle primero la palabra al maestro Rafael y luego a usted. Sí, Mecho. Gracias. Muy buena tarde a todas, todos. Fabiola, muchas felicidades. Sí quisiera yo ampliar más bien lo que se ha presentado, tomando en cuenta que estamos en la universidad y tendríamos que hablar de la universalidad y si efectivamente la comunicación eh, en un momento determinado tiene esa efectividad que se busca, quizá a partir de la inteligencia emocional, más que pensar en la efectividad, habría que pensar en la afectividad. Y quisiera yo esto relacionarlo con algo que creo que es muy importante para la misma universidad. Efectivamente, no estamos en un plano empresarial, aunque en realidad, y así lo considero yo en mis clases mismas, debemos de despertar en cada alumna y en cada alumno ese espíritu empresarial. Y la empresarialidad de quien está en la universidad es uno mismo, como en algunas de las expresiones de la presentación se plantea. Entonces yo creo que allí hay que hacer mucho énfasis en cuanto a lo que la universidad nos permite para transitar eso mismo a nuestros orígenes. Es decir, creo que esta parte de emocionalidad que se requiere en el momento actual y hacia futuro es algo que debe despertarse muchísimo desde los niños, las niñas en el hogar. Allí es yo creo que están estos grupos de trabajo que en la medida en que se fortalezcan pueden irse generando más, ¿no? Y nada más para concluir, habría que también contemplar dos tipos de relaciones emocionales. Unas que son de carácter jerárquica, en donde generalmente, bueno, los padres tienen que orientar y demás, pero a final de cuentas lo que los niños requieren es la horizontalidad, como también nosotros. Es decir, cómo en un momento determinado nos fortalecemos, no por lo que pensamos, sino por lo que compartimos con otros colegas, como es en este momento, lo cual yo agradezco mucho a Fabiola, porque esto lo que nos permite es abrir horizontes, ¿no? Abrir horizontes tanto en lo vertical, ¿sí? Como en lo horizontal. Y ambos procesos son importantísimos. Hubo un momento que me pareció muy interesante porque hay en el sentido empático, cuando uno converge de una manera fundamental con alguna alumna, algún alumno, por la manera en que sustenta su liderazgo y lo proyecta de tal manera
que yo los vería allí como más bien coadyuvantes a la tarea, porque entonces en lugar de que nosotros tengamos que decirle a los demás lo que estamos buscando, ya tenemos ejemplos entre ellos mismos que les hacen ver a los demás cómo se pueden expandir, ¿no? Yo agradezco muchísimo la conferencia, Fabiola, y pues muchas felicidades. Maestro Rafael, muchísimas gracias. Nada más para lo que usted mencionó, me da que pensar en el sentido de que nosotros en el aula de clases tenemos ¿cómo se puede decir? Esa virtud de detectar a nuestros estudiantes, pero de reconocerlos, porque no tomamos en cuenta lo que nos dicen ni sus ideas, y muchas veces nos rebasan, porque lo que ellos traen de conocimientos a veces vienen ¿cómo se puede decir? Tan acelerados, tan motivados, y llegan y se topan con que, pues, esto es lo que hay. Y si los dejamos precisamente que se expresen, o sea, dentro del límite del respeto, de la cordialidad, dentro de todo lo que son los lineamientos, es increíble lo que podemos conseguir con un salón de clases. La primera vez que yo puse en práctica el no pasar asistencia, dije, a ver cómo me va. O sea, tiene que ver con la forma en que logras captar el interés de un estudiante con el tema que necesita para poder desempeñarse laboralmente, profesionalmente, también como persona dentro de un ambiente pues, académico, laboral o empresarial, como usted lo menciona. Pero en el punto en que no se le debe de obligar, al punto de que, ¿para qué te obligo a estar en mi clase si no te gusta? Entonces, darle esa posibilidad de decir, no quiero entrar. Y cuando lo dice, a ver cuántos van a entrar, a lo mejor me dejan en blanco, voy a dar clase al pizarrón, pero no, afortunadamente me ha funcionado muy bien, porque trato de respetar las ideas de ellos, de considerar también diferentes puntos de vista, pero también desde la parte afectiva, o porque nosotros en ese sentido tampoco consideramos que ellos están sintiendo, vienen con un fardo impresionante a la escuela, y entonces primero hay que quitarles ese fardo, y luego quitarles esas capas, yo digo como cebollitas, y luego ya a trabajar en la clase, porque en ese fardo pues viene la familia, las responsabilidades, el trabajo, N cantidad de problemas o prioridades, y luego todavía queremos implantarles un conocimiento o algo, y pues resulta que ni siquiera están abiertos. Entonces necesitamos abrirlos. ¿Cómo abrirlos? Pues así como que, déjate quito el fardo, déjalo ahí, ahora déjate quito estas capitas, ok, abre, vamos a abrirnos. Vamos a tratar de comunicarnos de manera efectiva y afectiva. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. Gracias. Ahora sí, maestra Luz María. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Gracias, Mariana. Felicidades, doctora Fabiola. Muy linda su plática. Y yo nada más, desde el punto de vista de profesor, cuando dejamos estos trabajos en equipo, es también brindarles la oportunidad a los muchachos de que ellos mismos, como se mencionó, se vayan conociendo y vayan reconociendo, como lo que acaba de mencionar la maestra, las cualidades de las otras personas. Vaya, finalmente también va a ser parte de nuestro liderazgo. Yo como a veces les digo, pues pónganse abusados y si tienen que hacer un trabajo que implica determinadas habilidades, exploten esas habilidades dentro de sus miembros de trabajo. O sea, algo debemos de tener. O sea, no podemos andar por la vida y soy un ojo en blanco. Algo debe de haber. O a lo mejor no soy muy buena comunicando, pero soy muy buena en la computadora, ¿no? A lo mejor no soy muy buena redactando, pero soy muy buena en expresión oral. Entonces, todo esto lo podríamos ir conjuntando para poder sacar adelante el proyecto. Y eso también es parte de este desarrollo para los alumnos, ¿no? El empezar a conocer y abrir los ojos hacia no nada más lo que me están dando, sino qué puedo ver yo en las personalidades y en las características de los seres humanos, porque finalmente pues tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Y qué lindo fuera que sí. Ay, yo no quiero trabajar en esta compañía porque no me gusta trabajar con Luzma. Ah, no te preocupes, ahorita te cambiamos. Pero pues no se puede. Sería todo. Muchas gracias, maestra. Es correcto. También eso es bien importante. En un trabajo en equipo tú no escoges a veces, bueno, te dicen, escoge a tus integrantes de equipo. Bueno, cuando el maestro dice, ya sabes que te dicen, formen equipos de 2, ay, somos 3. Bueno, trabajar bien, 3. Pero cuando tú los asignas,
es precisamente para desarrollar esas habilidades. Tienes que aprender a comunicarte, a poder interactuar con personas que posiblemente no te van a caer bien, pero entonces ahí te vuelven una persona más reflexiva, más abierta, también mucho más empática, pero que te permite trabajar, porque cuando entres a trabajar vas a estar todo el día con una persona que no te va a caer bien. Imagínate, o sea, voy a renunciar porque una persona no me cae bien. Y eso también aplica para los maestros, porque me dicen, yo no voy a entrar a este salón porque no me cae bien este profesor, todo así. Entonces, todo el tiempo vas a estar saliendo de un salón y vas entrando a otro para ver si te cae bien el profesor. Mejor analiza de qué manera te estás integrando a esos grupos que te hace falta para integrarte, porque a lo mejor la falla está en ti y no precisamente en que el profesor te pueda caer mal o bien, ¿verdad? Pero bueno, adelante, ahora sí. Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, Luz María. Ángel, por favor. Hola, buenas tardes, ya son tardes, sí, tardes, profesora Fabi, bueno, primeramente, pues, gracias por la oportunidad. Yo soy un poco más, siempre, desde que fui estudiante en la universidad, pues, me formé ahí en Acatlán. Por experiencia de vida, he tenido la buena, la mala fortuna de ver las cosas más en el plano de lo práctico. Cuando yo fui estudiante, yo ya tenía cierta experiencia laboral, ya tenía varios años laborando, ¿no? Entonces aquí, pues lo que nos ha expuesto es interesante. Alguna vez ya tuve la oportunidad, pues, en la universidad de leer a Coleman, un poco familiarizado. En lo personal, hay otro autor que me gusta más que Coleman, que es el psicólogo Kahneman. Y él, pues, él difiere un poco, ¿no? Él dice que en algunos de sus dos libros, que es el de Pensar rápido, Pensar despacio, que es un poco lo que concuerda con Coleman, ¿no? De las dos formas, pero él dice, bueno, dentro de sus libros, él dice que las peores decisiones se toman estando muy enojado o estando muy eufórico, ¿no? O sea, si estás muy feliz, pues vas a permitir, ¿no? Todo, sí, todo, venga. Si estás muy enojado, pues a todo le vas a decir que no. Entonces, él es más de decir, bueno, fórmate un pensamiento estadístico, ¿no? Porque es lo que él maneja mucho, ¿no? Aprende a tomar decisiones pensadas, calculadas, y eso es lo que más va a dar resultado, ¿no? Y alrededor de su obra, de sus dos libros, los principales, no sé si tengo otros más, yo solo he leído dos, que es el de Pensar rápido, despacio, y el de Ruido, pues te va diciendo, ¿no? Cómo elabores un sistema de pensamiento, ¿no? Y para mí eso se me hace mucho más práctico, difiere un poco o bastante con Coleman. ¿Y a qué quiero aterrizar esto? Con lo que iniciaba, ¿no? La vida práctica, la vida real. Porque cuando estás en la universidad, sí, es cierto, y algunos de los profesores han hablado que cuando forman equipos, que los alumnos, los estudiantes, pero esa es solo una etapa de la vida, ¿no? Y es una etapa muy corta y es pues, efímera, ¿no? Y tenemos por delante toda una vida laboral. Muchos de ustedes, pues, su trabajo es la academia, ¿no? Y ese es su campo de trabajo, pero no va a ser el de todos, ¿no? De todos los alumnos, ¿no? Vamos a tener que llegar a una empresa, ¿no? A un trabajo, X lugares, a donde, algo que mencionaba, que era la actitud de servicio, ¿no? Y que ponte la camiseta y todos esos tipos de cosas, pues es cierta, ¿no? Porque pues llegas a cumplir, ¿no? Porque el proyecto no es sacar una calificación, ¿no? El proyecto es que tú cumplas con tu trabajo y tienes que cumplir, y si no cumples, pues te despiden, ¿no? Entonces, aquí, desde su perspectiva, ¿cómo llevamos esto a la práctica, ¿no? A la práctica, como mencionaba el maestro Rafael, ¿no? Pues vamos a hacer un poco universales, ¿no? Y abordar, y a mí me gustaría que usted nos diera algunos tips desde su experiencia. ¿Cómo hacemos esto? Lo llevamos a la realidad, porque las teorías son buenas, ¿no?
pero también es una realidad y creo que no es desconocimiento que en México la educación está desligada de la práctica, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cómo llevamos a la práctica ser un líder cuando tus colaboradores, independientemente de la función que tú realices, en un organigrama, que seas, como usted lo dice, bueno, por decirlo de una forma amable, colaboradores, pero en un organigrama, pues hay subalternos y etcétera, nuestras relaciones, ¿no? Para ser empáticos, pues podemos, me considero que es bueno decir, colaboradores, es una palabra amable, pero a veces en una empresa, en tu lugar de trabajo, tienes gente que no quiere trabajar, gente que no le interesa el objetivo, entonces, ¿cómo puedes ser empático con alguien que no quiere trabajar, que usted está por ir a cumplir con un horario y ya está viendo la hora para salir corriendo, ¿no? Y a mí no me importa si para eso tú eres el jefe o para eso yo nada más aquí, mi trabajo es esto, y no me pagan más, es más, y hasta me pagan poco. No me pagan como debían pagar. Entonces, ¿cómo eres líder ante esos escenarios, ¿no? Porque pues, la cuestión que se ha planteado en la universidad, pues todos van a querer sacar una calificación, a formar equipo, pero es un plano muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo somos líderes en la vida real? Sí. Muy bien, Te bueno. agradecemos mucho, Ángel. Perdón, Fabi, que te interrumpa. No sé si podamos conjuntar también la pregunta de Yael para que con esto cerremos el webinar. ¿Te parece? Bueno, Yael, sí, adelante. Gracias, Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, va un poquito, sí, acorde a lo que manejaba Ángel en su comentario. Bueno, yo ya soy egresada y bueno, a lo mejor no es casi, bueno, no es lo mismo el estar impartiendo clases, pero creo que también si eres un buen líder, lo puedes llevar a cabo en todos los aspectos de tu vida. Ejemplo, bien sabe la maestra Fabiola que yo pertenecía al grupo de porristas de Acatlán y llegué a ser capitana del grupo de porristas de Acatlán. Entonces ahí fue donde empecé a liderar el equipo y muchas de las cosas que sustenta Fabi en la plática, yo lo tomaba en cuenta en cuanto a la lideración del equipo y tan fue así que fue mejorando mucho el equipo y llegamos a ser campeones en estas competencias en la escuela, ¿no? En cuanto a eso, yo dejé de lado como la capitanía, pero he seguido yendo a ver las chicas y demás, y me siguen tratando como pues no quisiera llamarlo autoridad, pero sí alguien a quien pedirle consejos o a quien estar conjunto. A esto voy a que ya también lo saqué a un plano pues más a la vida real, como dice Ángel. En cuanto a que también estuve trabajando como líder en una empresa de eventos sociales y empresariales junto con los chicos, igual también mucha fue su mejora porque yo los escuchaba, atendía a todas estas cuestiones personales que tenían y también en el siguiente trabajo que tuve, que fue en cuanto a ya liderar un equipo de diseñadores y de comunicación, bueno, esto de marketing digital. Igual también desempeñé, bueno, los chicos eran becarios con los que yo estaba a cargo y llegaron a contratarlos ya bien en la empresa, o sea, de tiempo completo, gracias a que yo empecé a notar cada una de las cuestiones personales que tenían y que podían destacar en cuanto al trabajo. Entonces, creo que si bien ellos lo están aplicando en la rama de conocimiento que tienen o la rama en la que se están desempeñando, que es académico, en todos los aspectos los puedes llevar. Obviamente también, como decía al principio la maestra Fabiola, en cuanto a que no es lo mismo el público que el privado. Entonces, sí, esto es la base, pero tú tienes que fijarte en todo el complemento que hay para poder llevarlo a cabo y poderlo
pues centrar en cada una de las personas. Igual no te vas a dirigir igual a una persona que a otra y tienes que, con todas esas diferencias, centrarlos y unirlos. Entonces, nada más mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Voy a ser breve y voy a contestar rápido. Contestándolo, bueno, Yael, qué gusto que estés por aquí también. Me di escapada por la lista. Sí estoy poniendo escucha activa, ¿eh? O sea, te estaba poniendo atención, nada más porque no te puedo ver a los ojos. Pero te estaba imaginando, o sea, tal cual, porque así me recuerdas exactamente con esa intensidad. Y en la lista, pues también reconocí a muchos de mis compañeros y yo, alguien de la secundaria, y yo, ahí está ahí, se llama Miguel Ángel Montenegro y ahí está. Yo espero que todavía esté escuchando o igual ya apagó, pero bueno, volviendo al punto de lo que decía Ángel y Yael. Ángel, las personas, si algo tenemos es que somos impredecibles. O sea, no podemos ir por la vida con personas que a lo mejor ya la programé y sé que tiene que comportarse así, tengo un subordinado y tengo un empleado. Yo trabajé muchísimo tiempo en editoriales y a la vez que entré como empleada, al momento de que empecé a entender cuál era mi papel dentro de esa empresa, también tuve a mi cargo a otros diseñadores y de la noche así, bueno, en un tiempo récord, ya estaba al frente del editorial con no sé cuántas publicaciones y muchos diseñadores a mi cargo. Y yo era muy joven, o sea, bueno, te puedo decir hace muchos años, pero era muy joven, pero aparte era la única mujer. Imagínate, me enfrentaba a la misoginia, que era la niña, que era la más chiquita de tamaño, chiquita de edad. Entonces ahí tenía que hacerme valer porque yo sabía que sabía. Entonces, de esa manera también quería comunicárselos. Entonces, aunque yo tenía a quien casi responderle como jefe, como tú dices, es que tengo que responder a mi jefe, le compartía mis ideas y le decía, ¿sabes qué? Yo sé esto, y casi es que si no me alineo contigo, igual me vas a correr, pues es que yo también sé salir adelante sola. Si no me incluyes en tu juego, sé hacer mi juego sola, porque esa capacidad de liderazgo la vengo desarrollando desde que estás en la primaria, en la secundaria, en la prepa, precisamente porque no se tiene que desarrollar justo antes de que vas a salir de la carrera. La tienes que practicar siempre porque esa va a ser una actitud, es un estilo de vida, no es algo que tengas de moda. Y eso también tiene que ver con la cuestión de cómo se encuentra la cuestión laboral en México, es la más castigada. Entonces, aquí laboralmente no existen condiciones dignas en las cuales te digan, hago valer a mis empleados, yo digo colaboradores porque me encanta más esa palabra que empleado, yo reconozco el valor de mis colaboradores por lo que saben. Pero ¿qué sucede ahora? O sea, ¿sabes qué? Ya cumpliste 5 años, ya no me sirves, adiós, tengo 10,000 buscando ese mismo trabajo y entonces en eso se basan para explotar a las personas. No toman en cuenta que son seres humanos que también tienen necesidades, que vienen con una cantidad de cosas arrastrando, que la familia, que el gasto, que las cuentas, que los hijos. Entonces, en eso son vulnerables, pero están haciendo un trabajo porque necesitan el dinero. Eso es lo más triste. Si tú tienes oportunidad de trabajar con gente también en el extranjero, te vas a dar una idea en qué nivel nos encontramos laboralmente y eso es terrible, porque no tenemos ni siquiera condiciones estables. Hablando de condiciones estables, es eso que decíamos, emocionalmente. Ya no digas tú que no me van a correr, sino que estable emocionalmente, que no me afecta al punto de que no quiera ir a trabajar. Por eso la gente dice, ay, ya es viernes, qué bueno, porque ya me voy a desaforar de esto. O sea, igual en la escuela, ay, qué bueno que hay puente, que se hagan un paro, porque ya no aguanto a la escuela. O sea, es una actitud. Entonces, lo que decía Yael, todo eso te tiene que servir como una herramienta siempre. La inteligencia emocional está presente siempre. No es algo que sea fortuito y que digas, ay, hoy no quiero ser inteligente emocionalmente. Porque en el sector público, bueno, la gente que me conoce, a mí cuando me tocó estar al frente de la carrera de diseño, también fue terrible. O sea, lo agradezco porque aprendí muchísimo, pero fue terrible porque era la primera chica en la carrera de diseño de edad chiquita y al frente de una división donde siempre han dominado los señores, los arquitectos. Imagínate cómo me enfrentaba a eso. Entonces, lo que vuelvo, o sea, de qué manera voy a comunicarles mis ideas, porque tengo que responderle a otra persona. No son únicamente lo que yo creo, a lo mejor lo que yo creo es muy bueno, pero también tengo que tomar en cuenta lo que me está pidiendo otra persona y hay tiempos de entrega y esos son mis compromisos. O sea, si te comprometes, comprométete completamente, pero no te comprometas a medias, porque de eso radican las prioridades. Hay quienes dicen, sí, vale, entro, pero resulta que mis prioridades no son ni siquiera el trabajo, te digo, es mi familia, es mi salud. Tú no sabes que el día de mañana a lo mejor te puedes faltar por cuestiones de salud y eso sucedió con la pandemia, por eso te digo que no somos predecibles.
Tú tenías un trabajo estable, te puedes coordinar, sabes que tienes un horario, cumples, pero viene una pandemia y ahora todos al trabajo, o sea, fuera del trabajo, a la escuela, todos en home office. Te quedas, ¿y ahora qué pasa? Entonces ahí tienes que gestionar también tus emociones, muchísimo, porque de otra manera no sales adelante. Aún emprendiendo un negocio por tu cuenta, no saldrías adelante, porque necesitas primeramente entender de qué manera te está afectando y qué te está afectando, que es lo más fuerte. Pues no sé, a lo mejor mi salud, a lo mejor no puedo ni siquiera trabajar porque no me encuentro bien, o sea, físicamente. Entonces, ¿cómo te exiges? ¿Sí me explico? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, entiendo que este señor que se va más por la cuestión pragmática y todo eso, está muy bien. Qué bueno que tengamos esas dos oportunidades de considerar que también existe la parte práctica en la cuestión en la que todo tiene que ser de esa manera, pero el ser humano lo que tiene es que no es predecible. Y lo puedo decir así, a una persona que puede ir todo el tiempo a la escuela, el día de mañana te dice, ¿sabes qué? Cambié de parecer, y es válido, o sea, es válido también cambiar de parecer. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar porque creo que ya tenemos que cortar. Gracias maestra Marianita y Moni. No, muchísimas gracias a la maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán. De verdad ha sido un deleite escucharte. Nos dejas de tarea un trabajo reflexivo profundo sobre nosotros mismos. Y también muchísimas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Bueno, antes de hacerles el comercial, quisiera compartirles la constancia que le haremos llegar a la maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán, y que dice así: el proyecto PAIDI 00722, Comunicación, Innovación y Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del Siglo XXI, adscrito a la Secretaría de Posgrado e Investigación de esta facultad, otorga la presente constancia a la maestra Ana Fabiola Gutiérrez Guzmán por haber impartido el webinar La inteligencia emocional y los niveles de liderazgo el día 12 de abril del año en curso en el marco de este proyecto. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, abril del 2023, y firma la doctora Mónica Ortiz García, responsable, y su servidora como corresponsable. Pues muchísimas gracias a la maestra Fabi. Muchísimas gracias de verdad a todos los que asisten puntualmente a cada uno de estos webinars, algunos ya conocidos y además amigos entrañables. Y bueno, les adelantamos que dentro de 3 semanas tendremos nuestro siguiente webinar. Aún nos falta confirmar qué día de la semana será, pero seguramente en este horario. Y tendremos la participación del doctor Ramiro Jesús Sandoval. Él es profesor titular de la carrera de médico cirujano, profesor también de la carrera de optometría y exdirector de la FES Iztacala, quien nos va a presentar la ponencia, más bien el webinar, habilidades psicopedagógicas que hacen que enseñes más con lo que eres que con lo que sabes. Bueno, ahí está el título prometedor y por supuesto que los esperamos a todos y todas. Recibirán un correo electrónico en el transcurso de la próxima semana con sus constancias de asistencia y más adelante con la invitación para unirse a nuestro siguiente webinar.